1980, Corea del Sur se encontraba en un periodo de gran agitación política y social, marcado por la continuación de un gobierno autoritario y un creciente deseo de democracia por parte de la población. Han Hee-tae es el hijo del despiadado jefe del Comando de Defensa. Había vivido oprimido bajo las órdenes de su nefasto padre y por eso evitaba involucrarse en situaciones turbias, siendo un joven leal, agradable y de buen corazón. Por otro lado, Kim Myung-hee, una joven encantadora dispuesta a estar siempre del lado de la justicia, había trabajado incansablemente como enfermera durante los últimos 3 años para ayudar a su familia, pues son de bajos recursos. Además, quería ahorrar un poco de dinero para cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. Su mejor amiga es la hija menor de una familia rica que luchaba a espaldas de estos por la democracia y es líder de los movimientos estudiantiles de Gwangju. Esta tiene un hermano mayor que es empresario, el cual planeaba abrir una farmacéutica y está enamorado de Myung-hee, quien cuando estaba en la preparatoria fue obligada a aceptar la culpa sobre algunos actos de los movimientos democráticos en los cuales tanto ella como su amiga participaban activamente. Su padre, en lugar de defenderla, hizo que aceptara toda la culpa, inculcándole llevar una vida simple, consciente de su precaria situación y alejada de los problemas. Por esto, ella siempre se culpó de que su familia nunca pudiera salir adelante. Hee-tae estaba estudiando medicina en la Universidad de Seúl, pero había retrasado su graduación para participar en un festival de música. Aunque tenía prohibido involucrarse en protestas, contribuía inconscientemente con el movimiento, atendiendo a estudiantes heridos, pues su mejor amigo se lo pedía. En una ocasión, este le llevó a una de las líderes de los movimientos, suplicándole salvarla. Como la vio gravemente herida, sintiéndose incapaz de atenderla, envió a su amigo a buscar ayuda, quedándose solo con la chica. Al verla tan grave, sin él poder hacer nada, sufrió un fuerte trauma, cayendo en cuenta de la fuerte realidad que lo rodeaba, sintiéndose muy culpable. Se comprometió a cuidarla, ya que su amigo terminó reclutado en el ejército, y decide cumplir la última voluntad de la joven de regresar a su ciudad natal, Gwangju. Así que se dirige a ese lugar, pero para trasladarla necesitaba mucho dinero. Lamentablemente es descubierto por su padre y como Hee-tae estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener el dinero, su progenitor lo obliga a comprometerse con la amiga de Myung-hee por pertenecer a una importante familia, considerándolo una unión estratégica. Aunque el padre de la chica no estaba muy convencido de esa unión, al ver que ésta se mete en problemas nuevamente, termina obligándola a tener 3 citas con él, cosa que a ella le desagrada por completo. Mientras tanto, Myung-hee había sido aceptada en una universidad en Alemania y el padre de la iglesia que frecuentaba le había ofrecido una beca, pero el costo del pasaje no estaba cubierto y debía partir el último día de mayo, siendo sus ahorros insuficientes. Solo le quedaba poco más de un mes para conseguirlo, así que va con su mejor amiga para pedirle el dinero prestado. Esta le propone asistir a las citas en su lugar y después le daría el dinero. Sin tener otra opción, Myung-hee acepta. La idea era comportarse groseramente para que él terminara rechazándola, pero por caprichos del destino pasa totalmente lo contrario, puesto que Hee-tae ya la había visto trabajando como enfermera en el hospital, sorprendiéndose al verla nuevamente como su cita. Ambos se miran fijamente por un instante. Luego, ella hace todo lo que había planeado, pero a él no le incomoda en lo absoluto y luego de compartir gratamente quedan sintiendo algo el uno por el otro. Días después, él va a visitarla a su casa, donde reconoce que la amiga es líder de los movimientos, entendiendo rápidamente lo que estaba pasando, surgiendo un problema, puesto que tenía todas las intenciones de obedecer a su padre, pero ahora que sabía que la persona con la que debía casarse no es de la que se enamoró, no sabe qué hacer. Además, se molesta con la amiga por involucrar a Myung-hee, a lo que la amiga le aclara que ésta solo lo hizo porque necesitaba el dinero y no por él. Entonces Hee-tae la busca, no podía dejar de verla así por así, pues le gustó mucho. Le dice que no le importa lo que hizo, ni su situación financiera, ya que definitivamente deseaba salir con ella.
como Myung-hee escucha que los padres estaban preparando la boda, le dice a su enamorado que debía dejar de buscarla, ya que de todas formas ella se marcharía del país en menos de un mes y no tenía pensado volver. Así que por el bien de los dos era mejor dejarlo hasta allí, recordando ese grato momento, reconociendo lo mucho que le gustó conocerlo. Como Hee-tae había aceptado fingir ser el prometido de la amiga, le hace saber a esta que ya no deseaba continuar con esa farsa, por lo que le pide decir la verdad finalizando ese compromiso, o de lo contrario, la delataría con su padre. No estaba dispuesto a darse por vencido. Le propone a Myung-hee salir hasta que finalice mayo, a lo que ésta no le responde claramente. Por esos días, Hee-tae comienza a hacer los trámites para trasladar a su protegida, cosa que le llama la atención a Myung-hee, y aunque inicialmente había decidido no decírselo, termina sincerándose contándole todo. Ella le responde que está siendo muy duro consigo mismo, ya que está segura de que será un excelente doctor. Por su parte, la amiga continuaba participando en protestas hasta que es capturada por el padre de su supuesto prometido, y como es un hombre muy poderoso, la amenaza diciéndole que si no se casa con su hijo, arruinará a su familia, puesto que el padre de ella había hecho negocios con inversionistas que este señor les presentó por el tema de la farmacéutica que deseaba abrir su hermano. Por lo que totalmente acorralada le pide a Hee-tae continuar con el compromiso, cosa que él no estaba dispuesto a hacer. Pensaba que las cosas mejorarían, ya que estaba casi listo el trámite para trasladar a su protegida, por lo que muy contento se reúne con Myung-hee para confesarle formalmente lo mucho que la ama, pero esta le dice que se case con su amiga, pues estuvo muy mal continuar viéndolo cuando este ya estaba comprometido, siendo la verdad de que la amiga había hablado con ella para que convenciera a Hee-tae de casarse. Adicionalmente, le dice que no tiene sentido seguir adelante con su relación si igualmente ella se irá pronto, cosa que lo indigna. De esa forma comienzan los preparativos para el matrimonio, mientras que Myung-hee va a sacarse su pasaporte, el cual no podrían entregárselo a tiempo. Afortunadamente, gracias a las conexiones del hermano de su amiga, ella logra obtenerlo. Por esos días ellos se encuentran. Él aprovecha de decirle que si se lo pidiera, dejaría absolutamente todo por ella, pero esta no hace nada para detenerlo. Llega el día de la fiesta de compromiso. Myung-hee comienza a sentirse muy mal y reflexiona sobre su vida, como siempre ha tenido que ceder ante los demás, anteponiéndolos a su felicidad, preguntándose por qué no puede ser feliz. Cuando la ve, le pregunta si está bien. Siendo muy sincera, le dice que no, pues no quería pasar ese mayo sin él. Sus palabras alegran su corazón, así que se acerca a ella, toma su mano y se marchan juntos. Pero el hermano de la amiga los había visto escapar de la fiesta, pensando que Hee-tae estaba jugando con las dos, así que va a verlo para reclamarle, diciéndole que no le gustaba que se aprovechara de su hermana, a lo que Hee-tae sabía que la verdad era que a este le gustaba Myung-hee. De esta manera inician su relación, sin temor alguno a las consecuencias que podría traerles su amor, disfrutando de sus días juntos. Entonces el hermano de su amiga se reúne con ella pidiéndole alejarse de Hee-tae. Ella responde haciéndole saber que fue su elección y está dispuesta a asumir las consecuencias. De igual modo, la amiga se enfada con ella. ¿Cómo era posible que se involucrara con él, causándole problemas, sabiendo que pronto se iría del país? A lo que Myung-hee le responde que ella no tiene derecho de hacerse la víctima, ya que cuando estaban en la preparatoria, aun cuando ambas estaban involucradas con los movimientos democráticos, Myung-hee fue la única afectada, mientras que ella continuó disfrutando de su vida. Por su parte, el hermano decide concluir el compromiso de su hermana con Hee-tae, debido a que el padre de este estaba interviniendo nefastamente en su negocio, alegando que su hijo estaba engañando a su querida hermana, a lo que el señor responde con que arreglará esa situación. Más adelante, la amiga finalmente confiesa haber estado al tanto de todo, es más, asume la responsabilidad de haber iniciado el problema. En la noche, Hee-tae la acompaña hasta su casa, le hace saber que nunca había sido tan feliz en su vida, por eso se siente ansioso, pensando que se podría terminar en cualquier momento.
Ella lo tranquiliza con un tierno beso y él le corresponde acercándosele suavemente y besándola, compartiendo la misma pasión el uno por el otro, y se despiden. Luego de que éste se marcha, inesperadamente ella es secuestrada. Al día siguiente, Jité la busca por todas partes, hasta va a la casa de la familia de su amada a las afueras de la ciudad, pero no la encuentra. De regreso a casa, repentinamente aparece Myung-hee. Resulta que el padre de su amado la había secuestrado y la amenazó diciéndole que no permitirá que salga del país, ya que el Comando de Defensa tiene el poder para revocarle la visa, puesto que habían desertores que escapaban usando Alemania como puente. Intrigada, le pregunta qué relación tenía eso con ella, siendo la verdad que su padre estuvo involucrado en levantamientos en el pasado y fue acusado de ser comunista, por lo que la hija de un comunista jamás podría salir del país. Además, este señor le hace saber que esa es la razón por la que su familia nunca pudo salir adelante. Además, debido a esto, cuando ve a Jité, lo ignora y va directamente a conversar con su padre. Indignada, le dice que toda su vida se culpó por el sufrimiento de su familia, pensando que por lo sucedido cuando estaba en la preparatoria había arruinado a su familia y por eso debía conformarse con las migajas, siendo menos que los demás, sin luchar por lo que deseaba, siendo todo eso falso. Más adelante, cuando se ven, ella le hace saber directamente que ya no quería continuar con su relación, puesto que por todo esto no podrá cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. De inmediato, Jité sabía que su padre estaba detrás de todo, así que le propone casarse con la chica de la familia rica si permite que Myung-hee salga del país, y su padre le responde que si se va a Seúl con su prometida y no se mete más en problemas, solucionará el caso de Myung-hee para que pueda hacer su viaje. El hermano de la amiga se entera de esto, así que le pide a su padre que no lo permita y cuenta toda la verdad de lo que hizo su hermana, pero tristemente, como los negocios referentes a la empresa ya estaban avanzados, decide continuar con lo planificado. Adicionalmente, como el señor se siente muy mal de salud, su hija acepta sin tener otra opción. Muy triste, se despide de su amiga. Resulta que el padre de Jité también la había amenazado con que si no se alejaba de su hijo, arruinaría la vida de este sin importarle el parentesco, siendo esta la verdadera razón por la cual finalizó su relación. De esta forma, Jité se va con la amiga a Seúl, siendo los dos muy infelices. Mientras este se la pasaba en la calle, la chica se quedaba sola en la casa, culpándose de todo lo ocurrido, pensando que su futuro esposo la odiaba profundamente y que por eso la trataba así, siendo la verdad que este no la culpaba para nada, ni la odiaba, ya que estaba allí con ella porque él y Myung-hee así lo habían decidido, para no lastimar a nadie más. Resulta que Jité lo que hacía en esos días era visitar a su protegida en el hospital, ya que faltaba poco para su traslado. Lleva a la amiga para que la conozca y al saber que una mujer es capaz de arriesgarlo todo por sus ideales, se arma de valor decidiendo regresar a Gwangju para luchar por lo que cree correcto. Se despide de Jité diciéndole que no se rinda con Myung-hee, pues claramente ella lo dejó para protegerlo porque lo ama y que luche, así como ella lo hará. De esta forma, él también regresa a Gwangju y la busca. Al verla, le hace saber que inicialmente no quería regresar con ella porque estaba consciente de que le causaría sufrimiento, pero el deseo de estar a su lado es más fuerte, así que con lágrimas en sus ojos y aliviados de verse, se funden en un sentido abrazo, besándose suavemente. Pasan una romántica noche juntos, pero esa noche del 17 de mayo se aplica la ley marcial a todo el país, declarado en emergencia, y se moviliza el ejército. Mientras ellos, sin saber esto, amanecen abrazados y se ponen de acuerdo para irse de Gwangju, por lo que cada uno se va a buscar sus cosas. Ella va a su casa, se despide de su hermanito y sube a un autobús, el cual es interceptado por los soldados, quienes estaban buscando estudiantes universitarios, ya que estos se habían levantado protestando fuertemente en contra de esa medida que justamente prohibía esas manifestaciones.
Aunque ella no pertenecía a ese grupo de estudiantes, igualmente la querían llevar detenida. Afortunadamente, en ese momento aparece Hite defendiéndola y logran escapar. Como él había recibido un fuerte golpe en la cabeza, ella lo obliga a ir al hospital para ser atendido. Y como se tardan mucho tiempo, llega la hora del toque de queda, así que se quedan atrapados en el hospital. Como la situación empeoraba nefastamente, Myung-hee se ponía a trabajar en el hospital atendiendo a los heridos, que llegaban en grandes cantidades, cosa que lo molesta un poco, puesto que deberían irse lo más pronto posible, pero ella se rehusaba a no ayudar en esa grave situación. Entonces él también comienza a atender heridos, puesto que prácticamente ya era doctor. Las cosas en la calle cada vez estaban peor. El dueño del hospital decide mantenerlo abierto, así que ellos dos se quedan para ayudar trabajando lado a lado. Comienzan a llegar heridos de bala, cosa que los hace comprender que los soldados estaban hiriendo a cualquiera en las calles. En eso, una persona le dice que había visto a su hermanito, por lo que se ofrece a trasladar a los heridos al hospital. Ella aprovecha para buscar a su hermano, pero no lo consigue. A uno de los efectivos le ordenaron enviarla al otro mundo, pero llega Hite y lo detiene, resultando ser este hombre su querido amigo, cosa que lo decepciona. Luego, Myung-hee se entera de que su hermano estaba bien y como ya habían ayudado bastante, deciden finalmente abandonar la ciudad retomando su plan inicial. Pero en ese momento aparece el padre de ella pidiéndole regresar con él. Como continuaba molesta, no quería hablar con él, así que su amado le da un momento a solas para que conversen. En eso aparece un auto y los choca. Cuando llega la ambulancia, no encuentran a Hite, pues su padre lo había secuestrado porque un superior con el que no estaba en buenos términos sabía que Hite no apoyaba al gobierno y lo amenazó con ventilar que el jefe del comando de defensa tenía un hijo comunista. Así que lo encierra en su casa para evitar más problemas. Pasan los días. Myung-hee no sabía nada de su amado. Muy preocupada lo esperaba, hasta que repentinamente aparece, pues consiguió escapar gracias a la ayuda de su madrastra, quien termina pagando las consecuencias de sus actos. Finalmente, el padre de Myung-hee acepta que se vaya con su amado, por lo que se esconden en la iglesia, pasando allí la noche. Mientras el padre de ella y su hermano menor regresaban a su casa, pero tristemente son descubiertos. Entonces el padre esconde a su hijo y se entrega a los soldados. Al día siguiente aprovecha que estaban en la iglesia para casarse, haciendo una ceremonia privada ellos dos solos, inmensamente felices de estar juntos, compartiendo su amor, dispuestos a forjar un futuro juntos. Él pronuncia sus votos, orando por sufrir los dolores más fuertes para que ella no sufra, y justo cuando Myung-hee iba a decir los suyos, interrumpen la ceremonia para informarle que su padre tristemente había abandonado este mundo, cosa que le destroza el corazón, y aún más al leer una carta que su padre le dejó junto a un reloj. Luego, como el padre de Hite había ordenado acabar con Myung-hee y esta había salido, fue sorprendida por un hombre quien estaba dispuesto a cumplir esa orden. En ese momento aparece el hermano de Hite, que se había escapado de su casa para buscarlo y termina recibiendo una bala. Seguidamente llega la madre y el padre, quien ve horrorizado que su hijo estaba en peligro por su culpa. En eso aparece Hite y se lleva al pequeño al hospital, dejando al hombre solo, lleno de remordimientos. Por su parte, el hermanito de ella, que estaba al lado del cuerpo de su padre, se entristece de pensar que ni su madre ni su abuela se pudieron despedir, por lo que decide ir a buscarlas a su casa. Al enterarse de eso, ellos lo buscan desesperadamente, hasta se separan, quedando en reencontrarse en 5 minutos. Se funden en un sentido abrazo despidiéndose. Él continúa por un camino donde estaban los soldados, siendo capturado, mientras que Myung-hee camina entre los árboles en medio de la oscura noche encontrando a su hermanito. En eso se les aproximan unos soldados, así que Myung-hee le suplica a su hermano marcharse dándole el reloj que su padre le dejó con la promesa de volver a verse. Ya en la actualidad, para ser exactos en el año 2021, encuentran un esqueleto en la zona de Gwangyun. En las noticias anuncian el hallazgo, mencionando que podría ser una víctima de los acontecimientos de 1980, y uno de los objetos que encontraron fue un reloj. Un vagabundo ve dicha noticia, que lo conmociona profundamente, y de inmediato va a una comisaría donde al ver el reloj rompe en llanto.
siendo lo que verdaderamente sucedió en aquel entonces que cuando el hermanito de Myung-hee se fue corriendo, ella intentó distraer a los hombres, pero desafortunadamente lograron ver al chico corriendo y lo iban a atacar, pero allí estaba el amigo soldado de Hee-tae, así que fue a ayudarlo para que no le hicieran daño. Al alcanzar al niño, le dice que se vaya rápidamente, dejándolo escapar. En eso, escuchan un disparo. Muy asustado, el chico corre y deja caer el reloj. El soldado lo recoge y cuando regresa, se consigue con que la habían herido. Le piden que la revise para destruir cualquier identificación que tenga. Totalmente impactado, pues sabía de la relación de ella con su amigo, no pudo hacer nada más que colocar en su mano el reloj junto a la nota donde estaban sus votos matrimoniales, que nunca alcanzó a decirle a su amado. Con su último aliento, ella le pregunta si su hermanito estaba vivo y le responde que sí. Luego se marcha dejándola atrás. Una vez sola, en silencio, solo pudo ver las estrellas que iluminaban el cielo nocturno. Sintiéndose en paz, cerró sus ojos, dejando atrás el sufrimiento y las injusticias. Por su parte, Hee-tae se mantuvo buscándola incansablemente, pero tristemente nunca más volvió a verla. Un día en la televisión vio el festival musical al que siempre quiso asistir, recordándola nostálgicamente, pues le había prometido tocar algo para ella. Nunca pudo olvidarla. Su amor fue tan intenso y profundo que ese mes de mayo se quedó grabado en su memoria. Así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Hee-tae consiguió convertirse en un dedicado doctor como su amada hubiera querido. El vagabundo resultó ser su amigo soldado. Por eso fue a la comisaría para identificarla. Mientras Hee-tae se reúne con su protegida, la cual logró sobrevivir gracias a sus esfuerzos en aquel tiempo. Conversan un poco, mencionando que la amiga de Myung-hee logró estudiar leyes. Luego aparece un sacerdote, quien resultó ser el hermanito de Myung-hee. Muy conmovido, le informa que finalmente, después de tantos años, habían encontrado a su hermana. Al oír esto, brotan lágrimas de sus ojos. Nunca se cansó de buscarla. Sintió que su vida era como nadar contra la corriente. A veces intentó dejar de nadar, pero las olas siempre lo devolvían a la orilla. Ahora entendió que su oración cuando hizo sus votos matrimoniales fue escuchada, puesto que pasó por un dolor aún más grande que el de ella a lo largo de todos estos años. Así que finalmente, luego de leer los votos de Myung-hee, se despide agradecido por haber vivido ese profundo amor aquel mes de mayo, pues esa fue su elección, y ahora está dispuesto a nadar contra la marea hasta que llegue el día en el que se vuelvan a reunir.